Hola, buen día, mi nombre es Adrián Viveros Bernal. El día de hoy les voy a presentar el tema de la hepatitis, correspondiente a la materia Microbiología 1 en el Centro Universitario de la Costa, bajo la dirección de la doctora Mara Liliana Tobar Peña. Primero que nada, empecemos con el virus de la hepatitis A, su familia, características generales y morfología. El virus de la hepatitis A pertenece a la familia Picornaviridae. Género hepatovirus, es un virus del ARN de cadena sencilla positiva. Tiene un tamaño de genoma de aproximadamente 7.4 kilobases. Es un virus desnudo, es decir, no tiene envoltura, y su capsid tiene simetría icosaédrica formada por las proteínas BP1, BP2, BP3 y BP4. La proteína BP1 en particular se encarga de unirse al receptor celular. Además es un virus muy resistente, ya que soporta congelación a menos 20 grados y tiene un pH ácido, lo que facilita su transmisión. En cuanto a su morfología, aquí observamos una representación del virus. Es un virus pequeño con un capsid proteica robusta y estable, lo que explica su resistencia ambiental. Ahora pasemos a su ciclo viral. Primero que nada, la entrada del hepatocito. El virus entra al hepatocito al unirse a un receptor llamado macroglobulina alfa 2 que está en la membrana de la célula. Aquí es donde ocurre la replicación en el citoplasma. Una vez dentro, el virus no se va al núcleo, sino que se queda en el citoplasma para replicarse. Después de esto ocurre la traducción del RNA viral. El RNA viral es de tipo positivo, así que inmediatamente se utiliza para fabricar una poliproteína grande. Posterior a esto se ocurre el procesamiento de esta poliproteína. Esta poliproteína se corta en proteínas virales individuales y entre ellas está la RNA polimerasa dependiente de RNA, que pues es esencial para replicar el genoma del virus. Posterior a esto ocurre la síntesis de nuevos genomas y proteínas. La RNA polimerasa usa el RNA viral original como molde para producir mRNAs nuevos y también copias del genoma viral. Después de esto ocurre el ensamblaje de nuevos virus. En el citoplasma se ensamblan los nuevos virus, el RNA viral se empaqueta dentro de proteínas de capsid y finalmente los virus salen de la célula infectada causando su lisis y la liberación. Ahora pasémonos a su patogenia. La transmisión es de vía fecal oral. La infección comienza cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados con partículas del virus. La replicación ocurre después de esto en la mucosa intestinal. El virus infecta los enterocitos del intestino delgado, especialmente en zonas con tejido linfoide como las placas de Peyer. Después de replicarse en el intestino, el virus entra al torrente sanguíneo, lo que le permite diseminarse hacia otros órganos, principalmente el hígado. El virus se une a receptores específicos en los hepatocitos y las células de Kupffer. Entra a ellas y se replica su RNA en el citoplasma. Dentro de los hepatocitos, el virus produce nuevas partículas virales. Es importante destacar que el virus en sí no mata a las células infectadas directamente. A través del sistema biliar, el virus se excreta en grandes cantidades en las heces, facilitando su diseminación a otras personas, y también ocurre la activación de la respuesta inmune innata. La infección desencadena la producción de interferones tipo 1 y activa células NK que ayudan pues a controlar la infección de forma temprana. Posteriormente, los linfocitos T CD8 destruyen los hepatocitos infectados y los linfocitos B producen anticuerpos, principalmente IgM, al inicio contra el virus. Después de esto ocurre el daño hepático, pues que es mediado inmunológicamente. El daño en el hígado no es causado directamente por el virus, sino por la respuesta inmunitaria que destruye los hepatocitos infectados. Y finalmente los linfocitos T y los anticuerpos eliminan el virus. Además se genera una inmunidad duradera gracias a la producción de anticuerpos IgG contra el virus. Ahora hablemos de la patogenia de este virus. Cuando el virus
infecta, el sistema inmunológico se activa de dos maneras. Primero, la inmunidad innata reconoce el virus mediante TLRs, produciendo interferones que intentan detener la infección. Luego, la inmunidad adaptativa se activa. Las CPA presentan antígenos a linfocitos TCD8 que matan a hepatocitos infectados y los linfocitos B que producen anticuerpos, inicialmente IgM y después IgG, logrando así una memoria inmunológica permanente. Ahora hablemos de la clínica del virus de la hepatitis A. Los síntomas aparecen tras un periodo de incubación de 14 a 28 días. Primero hay fiebre, náusea y dolor abdominal. Luego aparece la ictericia, orina oscura, heces claras y hepatomegalia. La evolución es buena en la mayoría de los casos. El 99% se recupera sin complicaciones ni infección crónica. Y pues varía según la edad. Los niños, la mayoría son asintomáticos y solo el 10% presenta ictericia. En cuanto a los adultos, los síntomas son más frecuentes y con mayor gravedad, y la mortalidad aumenta con la edad. Hablemos de su epidemiología. Se transmite principalmente, como ya lo habíamos mencionado, por vía fecal oral, y factores como baja higiene, hacinamiento o falta de agua potable aumentan el riesgo. Se presentan brotes principalmente en América Latina, África y Asia. Los grupos de riesgo incluyen hospitales, internados y escuelas con malas condiciones sanitarias. Ahora, como podrán ver, aquí tenemos el boletín epidemiológico de la semana actual. Nos vamos a enfocar en Jalisco. Tenemos un acumulado de 74 casos en Jalisco en el año 2024 y en el año actual tenemos un acumulado de 44 casos en lo que va del año. En la semana actual no tenemos casos presentes, pero como podrán ver tenemos bastantes casos en lo que va del año. Diagnóstico del virus de la hepatitis A. El diagnóstico se realiza detectando anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis A que pues indican la infección aguda. También se puede usar una PCR para confirmar en casos especiales. Tratamiento del virus de la hepatitis A. No existe un tratamiento específico como tal. El manejo es de soporte como la hidratación, nutrición y evitar medicamentos hepatotóxicos sobre todo. Y solo los casos graves requieren hospitalización. Ahora, ¿cómo prevenimos este virus de la hepatitis A? La vacunación y la mejora del saneamiento son las mejores formas de prevención y se dispone de vacunas inactivadas, y en China actualmente, según la OMS, hay vacunas vivas atenuadas. Bueno, ahora pasémonos al virus de la hepatitis D. Empecemos con su morfología. El virus de la hepatitis D pertenece a la familia Colmeoviridae, género Deltavirus. Su forma no está completamente definida, mide entre 35 a 53 nanómetros y su genoma es de ARN monocatenario de polaridad negativa. Es muy especial porque su cápside interna contiene una única proteína, el antígeno delta, y su envoltura está compuesta por el antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Esto significa que sin el hepatitis B, el hepatitis delta no puede infectar. Ahora, en cuanto a su ciclo viral, el virus de la hepatitis D entra al hepatocito aprovechando la proteína del virus de la hepatitis B. Una vez dentro, el virus se replica en el núcleo del hepatocito utilizando la ARN polimerasa 2 celular, que normalmente replica ADN. Posteriormente, forma nuevas partículas ensambladas gracias al HBsAg del virus de la hepatitis B y se libera de la célula. El virus de la hepatitis D se une primero a moléculas de la superficie de hepatocito llamadas AHSPG y después interactúa con el receptor NTCP para entrar a la célula. Una vez dentro, el virus libera su complejo de RNA y lo transporta directamente hacia el núcleo de la célula. Dentro del núcleo, el RNA viral se replica utilizando las enzimas de la célula huésped, porque el virus D por sí solo no tiene todas las herramientas necesarias. Se producen dos formas de antígeno delta,
la SHDAG y la LHDAG. Después de la preanidación del LHDAG, los componentes virales se ensamblan en el retículo endoplásmico. Finalmente, los nuevos virus formados pasan al aparato de Golgi y son liberados fuera de la célula para infectar otras. Ahora veamos su patogenia. El virus de la hepatitis D se transmite principalmente por vía parenteral, como en transfusiones o agujas compartidas, y también por vía sexual. El virus entra a las células del hígado gracias al antígeno de superficie de la hepatitis B. Esto significa que el virus de la hepatitis D necesita al de la hepatitis B para infectar porque usa su proteína de superficie como puerta de entrada. Una vez dentro, el virus de la hepatitis D llega al núcleo del hepatocito y usa la RNA polimerasa 2 de la célula para producir su propio ARN viral y su proteína delta. Después se forman nuevos virus utilizando el HBsAg, y estos virus recién ensamblados salen del hepatocito para infectar nuevas células. El cuerpo reconoce a los hepatocitos infectados como enemigos y activa los linfocitos T, CD8 y células NK que destruyen estos hepatocitos. Esta respuesta inmune, aunque intenta eliminar el virus, daña gravemente el hígado, aumentando el riesgo de la hepatitis fulminante, cirrosis y falla hepática. Ahora veamos su inmunopatogenia. La infección puede ocurrir de dos formas: coinfección, que es al mismo tiempo que la hepatitis B, o sobreinfección, cuando ya existe una infección crónica por el virus de la hepatitis B. En ambos casos, el sistema inmune reconoce antígenos del virus en MHC1 y activa células T, CD8 y NK que destruyen hepatocitos infectados, produciendo un daño hepático muy severo. Se producen anticuerpos, pero no son suficientes para eliminar la infección, y el daño es principalmente inmunomediado. En cuanto a la clínica del virus de la hepatitis D, en coinfección los síntomas son similares a hepatitis A o B aguda, que son fiebre, fatiga, ictericia, y en sobreinfección de pacientes con hepatitis B crónica el cuadro es poquito más grave. Hay recaídas de ictericia, mayor riesgo de cirrosis y hasta un 20% de mortalidad en brotes. Ahora hablemos de su epidemiología. A nivel mundial, aproximadamente un 5% de las personas con hepatitis B crónica están también coinfectadas con el virus de la hepatitis D. Hay una alta prevalencia en Mongolia, Moldova y África Central y Occidental. Los usuarios de drogas inyectables son el principal grupo de riesgo y también se puede transmitir por vía sexual o vertical. Ahora, ¿cómo diagnosticamos el virus de la hepatitis D? Se diagnostica mediante la detección de anticuerpos IgM y IgG contra el antígeno delta, y la presencia de IgM indica una infección reciente. Ahora, para diferenciar coinfección y sobreinfección, se analizan los anticuerpos contra el virus de la hepatitis B. Ahora, ¿cómo tratamos el virus de la hepatitis D? No hay un tratamiento antiviral específico muy efectivo. El tratamiento actual recomendado por la OMS es el interferón alfa pegilado por al menos 48 semanas. Aunque tiene baja tasa de respuesta, este ayuda a disminuir la progresión de la enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el virus de la hepatitis D? Aunque la OMS no tiene recomendaciones específicas para evitar la hepatitis D, la mejor forma de prevenirlo es vacunando contra hepatitis B, ya que la hepatitis D depende de las proteínas de la hepatitis B para infectar. También se debe promover prácticas de inyección seguras, control de sangre para transfusiones y reducción de daños en usuarios de drogas. Y aquí tenemos el esquema nacional de vacunación. Como podrán ver, tenemos una vacuna de hepatitis B en el nacimiento, otra a los 2 meses y finalmente una a los 6 meses. Virus de la hepatitis C. Y empecemos con su morfología. El virus de la hepatitis C pertenece a la familia Epiviridae del género Orthoepevirus. Es pequeño, de 27 a 34 nanómetros, desnudo con forma icosaédrica, y su genoma es ARN positivo de 7.2 kilobases.
Está formado por una capsid compuesta por la proteína ORF2. Es lábil al congelamiento y descongelamiento, lo cual la hace menos resistente que el virus de la hepatitis A. Sus proteínas virales son la ORF1, ORF2 y ORF3. Ahora pasémonos a su ciclo viral. Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver cómo entra y sale este virus. Se transmite por vía fecal oral, ingresa por el intestino, pasa sangre y llega al hígado. Entra en hepatocitos, se replica en el citoplasma, se ensamblan nuevas partículas y se liberan desencadenando una respuesta inmune, lo que causa el daño hepático. Pero veamos más a profundidad. El virus de la hepatitis C, ya sea como partícula desnuda o envuelta, se adhiere a receptores en la célula, probablemente HSPGs y otros receptores que aún no están bien definidos. El virus entra a la célula a través de un mecanismo que depende de proteínas como dinamin y clatrina, ayudado por RAB5 y RAB7, que son proteínas que regulan el transporte vesicular. Una vez dentro, se libera el material genético viral y el RNA viral sirve como molde para hacer una copia complementaria negativa. A partir de la hebra negativa se producen nuevas hebras positivas y el RNA se traduce en proteínas virales importantes como la ORF1, que son proteínas no estructurales para la replicación, ORF2, proteína de la capsid, y ORF3, que es la proteína que facilita la liberación del virus. La proteína ORF2 sufre modificaciones para formar partículas virales maduras. Los componentes virales se ensamblan en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, y el virus se libera mediante cuerpos multivesiculares como las vesículas exocíticas. Ahora vemos su patogenia. El virus de la hepatitis E se transmite principalmente por vía fecal oral, es decir, por la ingestión de agua o alimentos contaminados con material fecal que contiene el virus. Otras vías de transmisión posibles también pueden ser transfusiones sanguíneas, contacto con animales y transmisión vertical. Primero que nada, el virus entra por el tracto digestivo y llega al intestino. Desde el intestino, el virus entra al torrente sanguíneo y es transportado hacia el hígado, que es su principal órgano diana. El virus entra en los hepatocitos, donde inicia su ciclo de replicación, y dentro de los hepatocitos el virus se replica en el citoplasma, a diferencia del virus de la hepatitis D, que usa el núcleo, y esta produce nuevas partículas virales. Esta replicación provoca una lesión hepática, no tanto por el virus en sí, sino que, como ya lo hemos mencionado en los otros virus, sino por la respuesta inmunitaria del cuerpo. Las células inmunitarias atacan los hepatocitos infectados, lo que causa inflamación, necrosis de hepatocitos y signos clínicos de hepatitis, como la ictericia, fatiga, enzimas hepáticas elevadas, etc. Ahora vemos la inmunopatogenia del virus de la hepatitis C. Receptores de reconocimiento de patrones como el TLR3, TLR7, RIG1, MDA5 detectan al virus. Esto activa la producción de interferones tipo 1 que inhiben la replicación viral al inicio de la infección. Luego, las células dendríticas y macrófagos capturan fragmentos del virus y los presentan a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto activa los linfocitos T fundamentales en la respuesta inmune adaptativa. Luego de esto, los linfocitos T CD8 eliminan hepatocitos infectados, los CD4 ayudan a coordinar la respuesta inmune, y los linfocitos B producen lo que son los anticuerpos IgM y IgG que neutralizan el virus. Ahora, el daño al hígado no lo causa directamente el virus, sino la respuesta inmunitaria. Esto puede llevar a hepatitis aguda o fulminante. Ahora, hablemos sobre la clínica de este virus. El periodo de incubación es de 2 a 10 semanas, produce hepatitis aguda autolimitada con fiebre, dolor abdominal, náuseas, diarrea, seguida de ictericia, y en niños es más leve. En embarazadas, especialmente en el tercer semestre, puede causar falla hepática fulminante con una mortalidad de hasta el 25%. En inmunodeficientes puede observarse una hepatitis crónica, y una de los
afectados desarrolla formas graves de hepatitis fulminante. Ahora hablemos sobre la epidemiología del virus de la hepatitis C. Hay una mayor prevalencia en India, Asia, África y México. La transmisión principalmente es por agua contaminada, aunque también puede ocurrir por carne mal cocida o transfusiones. El virus también infecta animales como cerdos y ovejas, entre otros. Los grupos más afectados son los adultos jóvenes y es más común en hombres. Las mujeres embarazadas, que como ya lo habíamos mencionado, tienen una mortalidad de 25% en el tercer trimestre de su embarazo. La vía de transmisión es fecal oral y el estado de paciente pues pueden ser asintomáticos o con síntomas leves en general, casos graves en embarazadas y la transmisión es baja de persona a persona. Ahora aquí tenemos el boletín epidemiológico. Como podrán ver, en Jalisco tenemos lo que va de la semana son 2 casos. En hombres, en lo que va del año, tenemos de la hepatitis vírica C 21, en mujeres 19 casos. Y entre otras hepatitis víricas tenemos 1 en la semana actual, 19 en hombres en lo que va del año y 27 en mujeres en lo que va del año. Ahora, ¿cómo se puede diagnosticar el virus de la hepatitis C? Pues se utilizan procedimientos de laboratorio, estudios serológicos como la ELISA y Western Blot. Estos son efectuados para identificar los anticuerpos anti-HIV de clase IgM y IgG. La hepatitis C se diagnostica con la presencia del HIV en el suero desde los primeros días y hasta el día 35 del inicio de la enfermedad clínica. Ahora, ¿cómo podemos tratar el virus de la hepatitis C? Generalmente no se necesita un tratamiento en personas sanas, pero en inmunosuprimidos y embarazadas se puede usar ribavirina en casos crónicos, aunque su uso no está oficialmente aprobado por todas las agencias regulatorias, cabe mencionar. Prevención del virus de la hepatitis C. La prevención se basa en acceso a agua potable, higiene, control de aguas residuales y cocción adecuada de alimentos. Hay vacunas candidatas como la HEV239, Hicolin, aprobada en China con una alta eficacia. También tenemos la GlaxoSmithKline, que ha superado la fase 2 en ensayos clínicos luego de lograr una eficacia del 95.5% al ser administrada en 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses a voluntarios sanos de una población altamente susceptible a la infección por este virus. Bueno, ahora hablemos sobre el virus de la hepatitis G y empecemos con su morfología. Bueno, ahora hablemos sobre el virus de la hepatitis G y empecemos con su morfología. El virus de la hepatitis G pertenece a la familia Flaviviridae del género Pegivirus. Tiene forma icosaédrica, mide unos 50 nanómetros. Su genoma es ARN de cadena positiva de 9.4 kilobases. A diferencia de otros virus de hepatitis, sí tiene envoltura compuesta por glicoproteínas E1 y E2. Además, cuenta con proteínas no estructurales que son importantes para su replicación, como lo son la NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B. Ahora, comencemos con su ciclo viral. El ciclo viral de este virus de la hepatitis G comienza con la adhesión y entrada del virus por medio de la unión a receptores específicos en la superficie de la célula huésped e ingresa por endocitosis. Dentro de la célula, la envoltura viral se fusiona con la membrana endosomal, liberando el ARN viral al citoplasma. Este ARN viral funciona como ARN mensajero, dirigiendo la síntesis de una poliproteína viral. Esta poliproteína es escindida en proteínas estructurales y no estructurales esenciales para la formación del virus.
La enzima viral NS5B replica el ARN viral a través de una cadena de ARN intermedia negativa. Los nuevos viriones se ensamblan en el retículo endoplásmico. Las partículas virales completas salen de la célula mediante exocitosis y listas para infectar nuevas células. Ahora pasemos a su patogenia. El virus se transmite por vía parenteral, ya sean transfusiones, drogas intravenosas, o pueden ser sexual y vertical de madre e hijo. A diferencia de otros virus de hepatitis, el virus de la hepatitis G no infecta hepatocitos, sino principalmente linfocitos T y B. Una vez en las células inmunes, o sea los linfocitos T y B, el virus puede replicarse de forma persistente o transitoria generando viremia. Generalmente la infección es asintomática. El sistema inmune responde sin provocar enfermedad grave y pues no hay un impacto hepático, no hay evidencia sólida de que el virus de la hepatitis G cause hepatitis crónica, cirrosis o cáncer hepático. Ahora, en cuanto a la inmunopatogenia de este virus de la hepatitis G, el virus tiene un tropismo linfocítico, modula la respuesta inmunitaria afectando la liberación de citoquinas y la activación de células T, haciendo que la respuesta inmunitaria sea más controlada. Esto podría explicar por qué en coinfección con VIH se ha observado un efecto protector, ralentizando la progresión del SIDA. Ahora continuamos con la clínica del virus de la hepatitis G. En la mayoría de los casos la infección es asintomática, pero cuando hay síntomas son muy leves, son malestar, fatiga, náuseas, etc. La infección puede ser transitoria o persistente, pero no causa hepatitis crónica, ni cirrosis, ni cáncer de hígado. En pacientes con VIH, su presencia se ha asociado a mayor sobrevida. Ahora pasémonos a la epidemiología del virus de la hepatitis G. Se transmite por transfusiones, uso de drogas intravenosas, sexualmente y de madre e hijo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Su prevalencia varía entre 1 a 5% en población general y puede ser hasta de 30% en pacientes con VIH o VHC. Los factores de riesgo incluyen uso de drogas y hemodiálisis, o también personas inmunocomprometidas. Ahora hablemos del diagnóstico del virus de la hepatitis G. El diagnóstico se realiza principalmente por detección de ARN viral mediante RT-PCR en suero. También se pueden detectar anticuerpos anti-E2 que indican infección pasada. En general, su detección es más frecuente en estudios de investigación o en coinfecciones con VIH. Finalmente, hablemos sobre su tratamiento y prevención. No existe un tratamiento antiviral específico, tampoco hay vacuna, pero la prevención se basa en prácticas seguras de manejo de sangre, uso de jeringas estériles y educación en la salud sexual. La mayoría de las infecciones se resuelven solas o persisten sin causar daño. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por prestar atención.